Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día. Que el Señor les bendiga abundantemente el día de hoy. Quiero compartir con ustedes este devocional empezando en el libro de Jeremías capítulo 2 y vamos a ver algo un poco triste. Dios había escogido o escogió a la nación de Israel para ser un pueblo único. El libro de Éxodo nos dice que Dios hizo un pacto, por así decirlo, con Moisés para con Israel. Ellos serían su especial tesoro. Dios había llamado a Abraham para hacer de él una gran nación y cumplió su palabra. Israel se convertiría en la nación escogida por Dios, en el pueblo escogido por Dios. Este pueblo escogido por Dios disfrutó de grandes beneficios. Tú y yo, como creyentes, muchas veces hemos recibido muchísimos beneficios de parte de Dios. El más grande es la salvación. Israel también recibió la salvación. Dios les rescató de Egipto. Tú y yo también hemos sido rescatados. Dios redimió a Israel. Tú y yo también hemos sido redimidos. Dios envió un caudillo a Israel. Dios trajo a este mundo a un Salvador. Fue nuestro Señor Jesucristo. Israel gozó de muchas cosas maravillosas a través de la mano poderosa de Dios allí en el desierto. Tú y yo día a día experimentamos la mano poderosa, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero al llegar al capítulo 2 del libro de Jeremías, nosotros encontramos una triste historia registrada ahí. El profeta Jeremías, que Dios llamó para ser su mensajero a la nación de Israel, exactamente a la nación de Judá, al reino del sur, Dios pone un mensaje específico en los labios de Jeremías para que éste transmitiese al pueblo algo de lo que Israel estaba haciendo. Leamos algunos versículos y consideremos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vino a mí palabra de Jehová, capítulo 2, diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Jeremías nos dice algo interesante. Dios puso una palabra en la boca de Jeremías y Dios le dice: ¿sabes qué? Anda y clama a oídos de Jerusalén, que ellos escuchen lo que yo tengo que decirles para sus vidas. ¿Qué tiene que decir el Señor en manera clara? Dios dice: hey, viene a mis pensamientos cómo era nuestra relación en el inicio. ¿Cómo estábamos en cuanto a una relación? Dice aquí: yo me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Yo me he acordado cuando tú andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hey, Israel, ustedes tenían pasión por mí. Ustedes tenían un corazón hacia mí. Ustedes venían en busca de mí. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y Dios dice: si alguien venía a hacer algo a ustedes, todos los que mal buscaban para ustedes, mal les vendría o les venía para ellos. Ahora, esto es interesante. Dios está hablando a la nación de Israel de un periodo exacto, del periodo del Éxodo. Si tú recuerdas la historia en el libro de Éxodo, Israel no mostró una fidelidad total al Señor. Ellos tenían lapsos pequeños de ser fieles. Ellos tenían lapsos pequeños de decir: ok, sí, Moisés, nos hemos equivocado y necesitamos de Dios y vamos a ir en pos de Él. Esas cosas pequeñas que quizá Israel olvidó, el Señor nunca los olvidó. El Señor dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Muchas veces nosotros nos olvidamos de muchas cosas, pero algo es importante notar el día de hoy. Dios no se olvida de esas pequeñas cosas. Y algo que tenía presente Dios era el amor de Israel hacia Él. Cómo hacían gozar el corazón de Dios con las cosas que ellos estaban haciendo cuando Dios decían: sí, vamos a ir en pos de Jehová, al Señor amaremos, Él será nuestro Dios. Dios dice: me he acordado de eso, mi corazón se regocija.
Mi corazón se regocija y ustedes tienen que acordarse de cómo yo veía por ustedes, cómo yo les cuidaba, cómo yo les protegía. Era su primer amor de Israel, estaba puesto en Dios. ¿En qué etapa como creyentes nos encontramos? Muchas veces nosotros hemos dejado también ese primer amor. Muchas veces nosotros estamos muy lejos de lo que realmente Dios quiere. Verso número 4 dice, Jeremías a Israel, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Dios les dice, ok, ¿por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué maldad hallaron en mí? Ok, el punto en el día de hoy es esto. Vamos a ver, estamos viendo a Dios a través del profeta Jeremías confrontando a la nación de Israel para llegar a un punto. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se alejaron? Es una gran pregunta para nosotros. Quizá uno o más de los que están viendo este video está siendo tentado a alejarte. El Señor dice, ¿por qué? ¿Qué maldad has visto en mí? ¿Qué te hice? Yo tengo pensamientos, dice Dios, yo tengo pensamientos de las cosas buenas que pasamos. Eso es lo que le está diciendo a Israel. Pero Israel está apartándose, yéndose en pos de la apostasía, dejando el verdadero Dios y buscando otros dioses. Quizá tú no estás buscando otros dioses, pero tú estás entretenido en otras cosas. Y Dios dice, ok, ¿por qué te vas? ¿Qué maldad hallaste en mí? Verso 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allá habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero no entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Dios le dice a través de Jeremías a Israel, hey, muéstrenme en qué les fallé, cuál fue mi maldad para que ustedes se aparten. ¿No se acuerdan de las cosas que hice yo por ustedes? ¿No se acuerdan cómo yo les conduje por el desierto? Sí, a pesar de que este peregrinaje duró más del tiempo debido, 40 años, Dios estuvo allí guiándoles. Y Dios dice a ellos, muéstrenme por qué se van. Pero yo les digo algo, esto es lo que hice por ustedes. Dios siempre nos recuerda las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Dios dice, ¿sabes qué? Los hice subir de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto, los guié, los protegí, estuve con ellos, los introduje en una tierra de abundancia, les di una heredad. Pero ¿sabes qué? Cuando les di esa heredad, ustedes entraron y la contaminaron. Contaminaron mi tierra e hicieron lo malo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, habiendo recibido solo cosas buenas de Dios, ¿por qué Israel estaba persistente en abandonar a Dios e ir en pos de lo que no aprovecha? Verso 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hay dos cosas que tenemos que resaltar. Número 1, Dios cuando confronta a Israel, en primer lugar les dice, ¿sabes qué? Ustedes se fueron tras la vanidad. Número 1, ustedes anduvieron tras lo que no aprovecha. Es verdad. Muchas veces las personas que deciden alejarse de Dios, esa es su prioridad. Vanidad y las cosas que no aprovechan. Si tú hoy en día ves iglesias vacías, no es por el COVID. No es por el COVID. Eso ya pasa a un segundo plano. Es porque muchos eligieron ir en una ruta diferente. Y aquí lo está diciendo Jeremías. Vanidad y ¿sabes qué? Ir tras lo que no aprovecha. Invertimos tanto tiempo en lo poco provechoso y en lo que más es provechoso, que son las escrituras, definitivamente lo dejamos a un lado. Muchas veces hacemos eso.
Dice, anduvieron tras lo que no aprovechan. Verso 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Al caso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a contender con ustedes. Les voy a mostrar algo. Ustedes, Israel, están yendo por la vanidad y por las cosas que no aprovechan. Ustedes están dejando las cosas que realmente importan, están dejando de lado al verdadero Dios y están yendo por dioses falsos. Israel falló muchísimo a Dios en muchas áreas, pero la más grande fue la idolatría. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Quiero decirles algo. Vayan, miren, consideren, observen bien y noten esto. Ustedes están dejándome a mí, el verdadero Dios, y están yendo tras dioses falsos. Están imitando las costumbres de otros pueblos paganos. Los pueblos paganos tienen dioses falsos, pero esos pueblos paganos que adoran a dioses falsos, esos moradores son fieles a esos dioses falsos. Y ustedes, conociendo al verdadero Dios, se van en pos de esos dioses falsos, pero miren cuán fieles son esos hombres al falso Dios. Y ustedes, teniendo el verdadero Dios, deciden dejarlo. Consideren. Ninguna nación pagana ha abandonado sus dioses paganos, aunque ellos no son dioses, pero ustedes lo están haciendo. Muchas veces estas personas de afuera están más firmes en sus creencias malas que nosotros en las creencias verdaderas. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Espantaos cielos, dice el verso 12, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios habla directamente al corazón de Israel y le dice, hay dos males que han hecho. ¿Me han dejado a mí? Interesante. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Yo les daba lo mejor. Daba agua fresca, agua que corría, que corría, que corría. Les he sostenido. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Habiendo recibido tanto Israel de Dios, ellos decidieron apartarse por voluntad propia. Ellos no fueron obligados. Ellos fueron seducidos por su pecado. Israel fue seducido al mirar a las otras naciones, cómo adoraban a esos dioses. La forma de adoración de los diferentes dioses a los cuales Israel fue llevado a adorar eran muchísimas. Algunos eran adorados con el sexo, con el sacrificio humano. Eran diferentes tipos de adoración. E Israel fue seducido a eso. Fue seducido. El apartarnos del Señor es dejarnos seducir por el pecado. Nos dejamos seducir por la vanidad, por lo que no aprovecha, por la lujuria. Y eso es algo que Dios está hablando el día de hoy a nosotros. ¿Sientes que estás desviando un poquito tu camino? Quizá estamos sintiendo que estamos yendo en una dirección equívoca. Dios el día de hoy nos dice, hey, espera, considera algo. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Yo me acuerdo de la fidelidad de tu juventud, dice el Señor. ¿Sabes qué? Cuando tomabas tu Biblia y la leías, aunque sea 2 minutos, el Señor se está acordando de eso en este tiempo. Y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve a mí. No te vayas, permanece en mí. No corras, no te vayas tras lo que no aprovecha. No seas como mi pueblo Israel, que habiendo tenido fuentes, ríos de agua viva, ¿sabes qué? Decidieron cavar cisternas. Habiendo recibido todo de Dios, no vayas fuera de Él. Somos seducidos, atraídos por nuestro pecado. Pero Dios el día de hoy nos está animando. No vayas tras lo que no aprovecha. Ven en pos de mí, dice el Señor. Israel tenía que experimentar cosas difíciles. En el verso 14 dice, ¿es Israel siervo, es esclavo? Dios está haciendo referencia a lo que la nación del reino del norte estaba pasando. Los del reino del norte habían sido tomados, capturados como esclavos. Y Dios dice, yo no les llamé para ser esclavos.
Yo les llamé para ser libres. Y por eso dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice el verso 14. ¿Saben por qué? Por su pecado. Verso 17 dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Cuando somos seducidos por el pecado y vamos tras el pecado, las consecuencias vendrán. Israel, después de haber sido hecho libre de Egipto, volvió a ser cautivo de los asirios. Y ahí están en cautiverio. Y ellos dicen, ¿por qué? Y el Señor les responde, esto te acarreó por haber dejado a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino. Si decidimos ir en pos de la vanidad y de lo que no aprovecha, ya sabemos la consecuencia. Lo lindo de este día es que Dios nos está advirtiendo. Quizá no te has apartado, pero estás siendo seducido. Sí, muchas veces somos seducidos. Somos atraídos por nuestras concupiscencias para dar rienda suelta a nuestros pecados. Pero no nos hemos apartado. Y ahí estamos. El Señor dice, no te vayas. Si te vas, te hago una pregunta, dice Dios. ¿Qué mal te hice? Lo único que hice fue bendecirte. Y lo único que quiere Dios es bendecirnos. Lo único que anhela Dios es que sigamos su ruta, permanezcamos en sus caminos. Si decidimos ir por otra ruta, mal vendrá sobre nuestra vida. No es la venganza de Dios, es la justa retribución que nos da el mundo al cual muchas veces nosotros queremos ir, pero vendrán cosas difíciles. El apartarse de Dios y no tener el temor constante en nuestro corazón hacia Él solamente acarreará cosas muy difíciles en nuestras vidas. Israel se fue tras lo que no aprovecha. Tú y yo somos advertidos el día de hoy para ir en pos de lo provechoso, para venir en pos del Señor y ¿sabes qué? Seguir creando memorias para que Dios en adelante diga, me acuerdo de todo el inicio de nuestro romance, cómo eras fiel a mí, cómo sigues siendo fiel a mí. Vamos, tengamos una pasión fuerte por el Señor y no vayamos tras la vanidad y lo que no aprovecha, porque será duras consecuencias para nuestras vidas. Dios, muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por ministrar nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si en nuestra mente estamos considerando ir por la vanidad, por lo no provechoso. Ayúdanos, Dios, a poder estar enfocados en ti, a ser fiel, a permanecer en nuestro primer amor. Y si por ahí estamos siendo seducidos en algo que es malo para nuestras vidas y sobre todo te ofende a ti, Padre, ayúdanos a permanecer en el buen camino. Queremos seguir siendo conducidos por ti, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, familia, vamos a permanecer en los caminos del Señor y seguir una ruta muy provechosa. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.